Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en la política peruana. Hoy ponemos el foco en un hecho bastante reciente y significativo, la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025. A ver, a primera vista podría parecer un ejercicio normal de control democrático, ¿no? Pero bueno, para ir un poco más allá de la superficie, contamos hoy con un análisis muy interesante de Eduardo Salinas. Se titula Democracia delegativa y manipulación institucional en Perú. Nuestra misión aquí, hoy, es desmenuzar un poco ese análisis. Queremos averiguar si lo que vimos fue realmente una corrección del sistema o si, como sugiere Salinas, pues es una jugada política más compleja. Todo esto dentro de la larga crisis que vive el país, claro. Exactamente. Lo que propone Salinas es justo eso, mirar este evento no como algo aislado, sino como parte de un patrón de inestabilidad política que ya es crónico en Perú. El análisis nos invita a reflexionar sobre cómo funcionan, o bueno, cómo no funcionan las instituciones peruanas. Y para eso introduce un concepto que va a ser clave en nuestra charla, la idea de democracia delegativa. Así que no hablamos solo del futuro político de una persona, hablamos de la salud misma de la democracia peruana. Entendido. Pues venga, entremos en materia. Salinas argumenta de forma bastante directa que esta destitución no responde tanto a un deseo de justicia como a un cálculo político. ¿Un cálculo? ¿De quién? Pues de un Congreso que, según él, está muy desacreditado y que busca desesperadamente recuperar algo de legitimidad. Hay que recordar, claro, que Boluarte llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo. Eso es. Allá por diciembre de 2022. Una destitución también muy sonada. Así es. Y según el análisis de Salinas, desde ese momento se fue, forjando una especie de alianza. Una alianza de conveniencia entre Boluarte, la mayoría del Congreso y las Fuerzas Armadas. Salinas no duda en calificar esto como una reconfiguración autoritaria bajo ropaje legalista. Ojo al término. Ropaje legalista, suena potente. Sí, es decir, una coalición que sostuvo un gobierno con, la verdad, muy poco respaldo popular y que, según documenta el texto, citando varias fuentes, estuvo marcado por una fuerte represión, sobre todo en las protestas del sur del país que dejaron un saldo terrible, más de 60 personas fallecidas. Hechos que, insiste Salinas, contaron con el aval o como mínimo la minimización por parte de ciertas élites políticas y mediáticas afines al Congreso. Vale. A ver, si esa alianza existía y de alguna manera sostenía al gobierno, la pregunta es obvia. ¿Por qué el Congreso decide destituirla precisamente ahora? Claro. ¿Qué cambió? Pues el análisis de Salinas sugiere que la respuesta está en el pragmatismo más crudo, diría yo. El mismo Congreso que antes había bloqueado investigaciones contra Boluarte y restado importancia a denuncias sobre derechos humanos, ¿Sí? Solo actúa cuando la presión social y el desgaste político de la presidenta se vuelven tan grandes que amenazan la propia estabilidad de los congresistas. Ah, entiendo. O sea, una especie de maniobra de supervivencia. Justo. Más que un acto de conciencia democrática o de principios morales. Pura conveniencia. Vale. Y es aquí donde Salinas conecta la situación con ese concepto que mencionaba antes. Democracia delegativa. El de O'Donnell, ¿verdad? Cuñado por el politólogo Guillermo O'Donnell, es un concepto, la verdad, muy potente para entender ciertas democracias latinoamericanas. Describe sistemas políticos donde, sí, vale, hay elecciones, se elige un presidente, pero una vez en el poder, este actúa como si hubiera recibido un cheque en blanco, como si pudiera gobernar como crea conveniente, considerándose el único intérprete legítimo de la voluntad popular. Claro, lo que implica, supongo, dejar un poco de lado a las otras instituciones, ¿no? El Congreso o los jueces. Justo. En este modelo, el Congreso, el Poder Judicial, los organismos de control, empiezan a ser vistos por el Ejecutivo no como contrapesos necesarios, que es lo suyo en una democracia sana, sino como meros obstáculos a su gestión, como estorbos. Entiendo. Entonces se debilita el control horizontal entre poderes. La rendición de cuentas se vuelve difusa, poco clara. Y aquí viene lo interesante que señala O'Donnell y que Salinas aplica a Perú. La legalidad formal. ¿A qué te refieres con legalidad formal? Pues a cumplir aparentemente con las leyes, con los procedimientos establecidos. Esa legalidad formal puede acabar sustituyendo a la legitimidad real.
Esa legitimidad que se basa en el apoyo ciudadano, en la confianza, en el respeto a los principios democráticos de fondo. O sea que se cumplen las formas. Eso es. Se cumplen las formas, pero se vacía el contenido democrático. Es como una cáscara vacía. Vale, está claro. ¿Y cómo aterriza Salinas esta idea teórica en el caso concreto de la destitución de Boluarte? ¿Cómo se ve eso ahí? Pues el análisis argumenta que el Congreso peruano ha ejemplificado esta dinámica, perfectamente. En lugar de ejercer su función constitucional, que sería controlar al gobierno de Boluarte, Sí. ¿vale? Lo que habría hecho es manipular las propias herramientas constitucionales, por ejemplo, la moción de vacancia presidencial, manipularlas para su propio beneficio político. Salinas lo describe casi como si el Congreso estuviera imponiendo un régimen de facto. Un régimen de facto. Sí, pero cuidando mucho las apariencias legales, ¿sabes? Manteniendo esa fachada. La destitución de Boluarte sería, bajo esta óptica, un caso de manual de uso instrumental de la ley. Uso instrumental. Sí, se usa una norma constitucional, pero no para fortalecer la democracia, sino para asegurar la supervivencia de una élite política, una élite que el autor considera totalmente desconectada de la ciudadanía. Lo que esto revela, según Salinas, es una fractura muy profunda entre la representación política formal y la legitimidad social y ética, una democracia de fachada, como decíamos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. Salinas detalla cómo esta manipulación institucional se ve en el uso estratégico que hizo el Congreso de la figura de Boluarte. Explica que la apoyaron mientras les sirvió, mientras les era útil para mantener cierta estabilidad, ¿no? Exacto, a pesar de las serias denuncias que había sobre su gobierno. Hablamos de derechos humanos, presunta corrupción. Sí, denuncias muy graves. Vio un lastre tan pesado que amenazaba con arrastrar al propio Congreso. Tal cual. Se vende como una renovación, como un cambio necesario. Claro, el discurso oficial. Pero el análisis de Salinas sugiere que es más bien una operación de limpieza de imagen, una operación para el Parlamento. Totalmente. Y desde la perspectiva del análisis, lo que resulta muy llamativo es la selectividad. La selectividad con la que se aplican las normas y se ejerce el control político. ¿A qué te refieres con selectividad? Pues que ahora, para justificar la destitución de Boluarte, se invoca la Constitución, la necesidad de fiscalización, todo muy correcto. Pero, convenientemente, y esto lo señala Salinas muy bien, se olvida la complicidad previa de ese mismo Congreso. Su complicidad en el deterioro democrático y en la validación, o al menos la minimización, de la represión que ocurrió durante el mandato de Boluarte. Claro, es una contradicción flagrante. Es lo que el autor califica como un uso oportunista de las instituciones. Las reglas del juego democrático se aplican o se ignoran según convenga. Según convenga al bloque de poder dominante en cada momento. Y es importante aclarar esto. Salinas en su texto no busca defender la gestión de Boluarte, ni mucho menos. No, eso queda claro. Lo que quiere es poner el foco en las responsabilidades del sistema político en su conjunto, en lo que él llama una simulación democrática. De hecho, el artículo lanza una pregunta muy directa, muy al grano. ¿Es el Congreso cómplice de la situación generada bajo el mandato de Boluarte? Y la respuesta que ofrece Salinas es un sí rotundo, sin ambajes. Un sí claro. Argumenta que el Congreso no actuó como un contrapeso efectivo, que sería su papel, sino más bien como un socio político del Ejecutivo. Menciona, por ejemplo, cómo le otorgaron facultades legislativas extraordinarias a Boluarte. Sí. Cómo se bloquearon investigaciones parlamentarias relevantes. Incluso según el texto, se ignoraron informes críticos de organismos internacionales. Menciona específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y un informe de 2023 sobre la represión. Efectivamente. Y añade otro elemento, cómo, presuntamente, hubo una distribución bastante discrecional de recursos públicos. ¿Para qué? Pues para asegurar lealtades políticas en las regiones. Comprar apoyos, básicamente. Entiendo. Clientelismo clásico, ¿no? En coautor político, coautor de la represión y de la erosión de la calidad democrática en Perú. Y aquí el análisis introduce otra idea inspirada en el sociólogo Pierre Bourdieu, la de violencia simbólica institucional. Violencia simbólica. Suena complejo. ¿Puedes explicarlo un poco?
Sí, es un concepto algo denso, pero la idea básica es que las propias instituciones y los actores políticos que están contribuyendo a un problema, en este caso el debilitamiento democrático, logran presentarse públicamente como los defensores de los valores que en realidad están minando. Vaya. Es como una especie de, no sé cómo decirlo, gaslighting institucional, si se me permite la analogía. Sí, se entiende la idea. Se niega la responsabilidad propia mientras se culpa a otros y a la vez se proclama la defensa de la democracia que se está socavando. El análisis también pone sobre la mesa algo que comentabas antes, lo que parece ser una vara de medir muy distinta por parte del sistema judicial. Depende de quién esté bajo el escrutinio, ¿no? Compara la situación de Pedro Castillo, que fue detenido casi de inmediato tras su destitución. La acusación, golpe de Estado. Y lo compara con la de Dina Boluarte. Ella permaneció en el poder durante un tiempo considerable. El texto es muy específico. 2 años, 10 meses y 3 días. Sí, lo detalla. Y eso a pesar de enfrentar denuncias muy, muy graves, no solo por presunta corrupción, sino también por crímenes de lesa humanidad, relacionados con la muerte de manifestantes. El artículo cita aquí un informe importante de Human Rights Watch, de 2023. Claro, y Salinas interpreta esta actuación judicial que califica abiertamente de selectiva como un indicio muy preocupante. Un indicio de la posible falta de independencia del Poder Judicial y de su posible captura por élites políticas y económicas. Lo cual sería gravísimo para la democracia. Gravísimo. Sugiere que esto evidencia la ausencia de un verdadero equilibrio de poderes en Perú, que es fundamental, ¿no? En este escenario, el Congreso emerge, según el análisis, casi como una suprainstitución, con un poder de facto enorme. ¿Suprainstitución? Sí, con poder para decidir quién gobierna, cuándo debe caer un gobierno y cuándo resulta políticamente útil realizar lo que Salinas llama sacrificios políticos simbólicos. Como la destitución de Boluarte en este caso. Exacto, un sacrificio para preservar el sistema en su conjunto. Según esta visión, la narrativa de restaurar el orden constitucional que se usó tanto tras la caída de Castillo, Sí, se oyó mucho. habría sido instrumentalizada, utilizada por diversos poderes fácticos, el propio Congreso, ciertos medios, las fuerzas de seguridad, élites económicas, para legitimar la posterior represión del descontento social. Y pensando ya en el futuro, en las próximas elecciones generales que tarde o temprano tendrán que celebrarse en Perú, ¿cómo interpreta Salinas esta destitución? ¿Qué busca? Pues parece verla fundamentalmente como una jugada táctica. Táctica. Sí, principalmente de autopreservación por parte del Congreso y de las fuerzas conservadoras que, según el análisis, lo controlan. De hecho, cita a la teórica política Chantal Mouffe para describirlo como una rearticulación del consenso hegemónico. Suena académico, pero ¿qué significa en la práctica? Pues la idea es sencilla en el fondo. Se quita de en medio a una figura que ya está muy desgastada, muy impopular, como era Boluarte, Vale. para intentar así mantener intactas las estructuras de poder fundamentales, las que sostienen el sistema político actual. O sea, un cambio de cara, pero no de sistema. Exacto. Una especie de cambio de fachada para calmar un poco los ánimos del electorado, para dar una sensación de cambio, pero sin abordar los problemas estructurales de fondo. Un lavado de cara. Eso mismo. Ante este panorama, que Salinas pinta bastante sombrío, la verdad, Sí, no es muy optimista. no lo es. El análisis concluye subrayando un desafío que considera fundamental para la sociedad peruana, el de la memoria histórica. El acto de recordar activamente a las víctimas de la represión de 2022 y 2023, a quienes el texto identifica mayoritariamente como campesinos, indígenas, trabajadores del sur del país. Sí. Ese acto de recordar se convierte, desde esta perspectiva, en un acto de resistencia democrática, algo crucial. Resistencia a través de la memoria. Justo. No se trataría solo de exigir justicia formal en los tribunales, que por supuesto también es necesario, sino de algo más profundo, de reivindicar el principio de soberanía popular. Frente a una clase política que, bueno, Que según la visión de Salinas ha demostrado estar dispuesta a traicionar el mandato ciudadano con tal de conservar sus posiciones de poder. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave de este análisis de Eduardo Salinas que hemos estado explorando. La reciente destitución de Dina Boluarte no debería verse, según él, como un simple acto de justicia democrática. Ni como una saludable autocorrección del sistema político peruano. No, esa no es su lectura. Más bien,
Se presenta como una maniobra política. Una maniobra cuidadosamente calculada. ¿Calculada por quién? Por un Congreso que, según Salinas, fue cómplice activo en los problemas generados durante el mandato de Boluarte. Sí, un Congreso corresponsable. Y esta maniobra utilizaría tácticas propias de lo que O'Donnell describió como una democracia delegativa, con un objetivo final bastante claro: preservar el poder de ciertas élites y, de paso, lavar la imagen del propio Congreso. Exacto. Pero sin tocar los problemas estructurales de fondo que tiene la democracia en Perú. Yo creo que los puntos esenciales a retener de esta lectura que nos propone Salinas son fundamentalmente 4, si te parece. Adelante. Primero, la noción de la manipulación institucional como herramienta política. Es decir, cómo las reglas y procedimientos democráticos pueden ser torcidos, manipulados, para servir a intereses particulares de poder, en lugar de servir para fortalecer la democracia, que sería su fin. Muy importante eso. Segundo, el impacto corrosivo de una justicia que se percibe como selectiva. Una justicia que aplica la ley de manera diferente según quien sea el acusado. Eso mina brutalmente la confianza ciudadana. Totalmente. Tercero, la fragilidad persistente de algunas estructuras democráticas, donde la legalidad formal, cumplir la letra de la ley, puede ocultar una profunda crisis de legitimidad social, de apoyo popular real. La cáscara vacía que decías. Eso es. Y cuarto, la preocupante complicidad que señala Salinas entre diferentes esferas de poder: Ejecutivo, Congreso y lo que él llama poderes fácticos. ¿Como quiénes? Pues ciertos grupos económicos, mediáticos, una complicidad que va en detrimento del principio fundamental de la soberanía popular. Todo esto nos deja con una reflexión final, creo, que va más allá del caso peruano, porque vemos dinámicas parecidas en otros sitios, ¿no? Lamentablemente sí. Si los cambios de figuras políticas, como la destitución de un presidente o presidenta, no siempre significan un cambio real en las estructuras de poder o en la calidad de la democracia, la pregunta es: ¿cómo pueden las ciudadanas y los ciudadanos de a pie impulsar mecanismos de rendición de cuentas que sean verdaderamente efectivos? Es la gran pregunta. ¿Qué se necesita para fomentar reformas estructurales profundas? Reformas que aseguren que la soberanía popular, ese principio que tanto se invoca, Sí. sea una realidad tangible y no solo una bonita declaración de intenciones en los textos constitucionales. Una pregunta compleja y fundamental, sin duda. Sí, fundamental para quienes creemos en la democracia, desde luego. Una reflexión importante para darle vueltas. Lee el artículo completo haciendo clic en el enlace de la manito, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes.